Hola, hoy vamos a ver la ley de Guy-Lussac. Esta ley me indica que a volumen constante la presión de una masa determinada de un gas es directamente proporcional a la temperatura del mismo gas. ¿Qué quiere decir? Tengo la fórmula que la presión 1 es directamente proporcional a la temperatura inicial y esto es igual a la presión final, que vamos a llamar presión 2, es proporcional, directamente proporcional a la temperatura 2. Ahora bien, vamos a ver ejercicios. Un producto en aerosol contiene un gas a 25 grados centígrados y una presión de 1500 milímetros de mercurio. Y en las etiquetas se indica que no se almacene arriba de 60 grados centígrados. ¿Cuál es la presión en atmósferas a esta temperatura? Entonces me está preguntando la presión en atmósferas. Tengo que ver cuáles son mis datos. La temperatura 1 me está diciendo que son 25 grados centígrados, pero ojo, en química nunca hablo de grados centígrados, siempre los voy a convertir a grados Kelvin. Por lo tanto, a todos mis grados centígrados les tengo que sumar 273 Kelvin. Por lo tanto, 25 grados centígrados más 273 van a ser 298 Kelvin. Después tengo mi presión 2. Mi presión 2 son 1500 milímetros de mercurio. Sin embargo, me está pidiendo que lo convierta en atmósferas. La presión final la tengo que dar en atmósferas. Por lo tanto, voy a hacer de una vez una conversión de unidades, que voy a multiplicar una atmósfera, sabiendo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y entonces 1500 entre 760 me da 1.97 atmósferas. Después tengo mi temperatura 2, que son 60 grados centígrados, más de nuevo 273, y esto me va a dar 333 grados Kelvin. Ahora bien, mi presión 2 es la que no conozco. La que conozco, perdón, es la presión 1. La presión 2 es la que no conozco. Entonces es la que tengo que encontrar. Recordemos mi fórmula, que es presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Y lo que yo necesito encontrar es la presión 2. Por lo tanto, voy a hacer un despeje. Recordemos que lo que está del lado contrario lo voy a pasar del otro lado con su operación contraria. ¿Qué quiere decir? Que tengo que despejar presión 2 quitándole temperatura 2. Si temperatura 2 está dividiendo, va a pasar del otro lado multiplicando. Por lo tanto, mi fórmula va a ser presión 2 es igual a presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y ahora voy a sustituir. Presión 2 es igual a la presión 1, que sé que es 1.97 atmósferas, por la temperatura 2, que son 333 Kelvin, entre la temperatura 1, que son 298 Kelvin. Kelvin arriba y Kelvin abajo se cancelan y me va a quedar 1.97 por 333 son 656.01 atmósferas. Entre 298 voy a tener como resultado 2.2 atmósferas. Quiere decir que mi presión final va a ser de 2.2 atmósferas. Bien, me voy a ir a otro ejemplo. En este ejemplo me dice, en la autoclave de un hospital, la presión a 120 grados centígrados es de 3 atmósferas. ¿Cuál será la temperatura a 1.5 atmósferas? Bien, ahora si nos damos cuenta, lo que me está diciendo es la temperatura 1, la presión 1, la presión 2 y no conozco la temperatura 2, que es la que me está preguntando. ¿Cuál será la temperatura? La temperatura 1 son 120 grados centígrados, pero recuerdo que tengo que sumarle 273 para convertir a Kelvin siempre y voy a tener 393 Kelvin. Ahora bien, mi presión 1 me dice que son 3 atmósferas. Como ya lo tengo en atmósferas, en realidad ya no tengo que convertirlo. La presión 2 me dice que es 1.5 atmósferas y me está preguntando la temperatura 2. De nuevo, conozco mi ecuación original. Presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Quiero conocer ahora temperatura 2,
pero esta está dividiendo, por lo tanto la voy a pasar del otro lado siempre para que quede del lado izquierdo. Voy a tener temperatura 2 es igual a la presión 1 que está multiplicando, va a pasar dividiendo, presión 2 entre presión 1, y la temperatura 1 que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y ahora voy a sustituir. Temperatura 2 es igual a la presión 2, que ya la conozco, 1.5 atmósferas, por 393 Kelvin entre 3 atmósferas. Atmósfera arriba y atmósfera abajo se cancelan y voy a tener 1.5 por 393 Kelvin, me va a dar 589.5 Kelvin, entre 3 me va a dar 196.5 Kelvin. Por lo tanto, mi temperatura 2 sería de 196.5 Kelvin. Y por último tengo este ejemplo que me dice, una muestra de gas a 30 grados centígrados tiene una presión de 900 milímetros de mercurio a 30 grados centígrados. Calcula la presión final en atmósferas si la temperatura cambia a 80 grados centígrados, permaneciendo su volumen constante. ¿Qué quiere decir? Que tengo una muestra que ya sé que la temperatura 1 es de 30 grados centígrados, más 273 sumando para convertir a Kelvin, serían 303 Kelvin. La presión 1, ya sé que son 900 milímetros de mercurio, pero me pide convertirla a atmósfera, y yo sé que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y 900 entre 760 me da 1.18 atmósferas. La temperatura 2, yo sé que son 80 grados centígrados, pero tengo que sumarle 273 para convertirlo a Kelvin. Y esto me da como resultado 353 Kelvin. Y la presión 2, que es la que no conozco. Y es la que tengo que calcular. De nuevo, conozco mi ecuación, que es presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2. Tengo que conocer, o quiero conocer más bien, presión 2. Por lo tanto, voy a tener que presión 2 es igual a la presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y voy a sustituir valores. Presión 2 es igual a 1.18 atmósferas por 353 Kelvin entre 303 Kelvin. Kelvin arriba y Kelvin abajo se cancelan y me queda 1.18 por 353, lo que me da como resultado 416.54 entre 303 me da como resultado 1.37 atmósferas. Y con esto terminaría el tema del día de hoy.